En la nueva presentación de Enfoques de esta semana, estuvimos hablando con Alberto Daniel Silvero, un hombre que principalmente es pastor de la Iglesia Evangélica de Federación y que a su vez también tiene múltiples oficios y se dedica justamente a la economía social. Pero por sobre todas las cosas, la fe es su compromiso. Así que ahora te presentamos la primera parte de esta charla. Invitamos a una persona que en Federación hace muchísimos años que interactúa con la sociedad, con su culto religioso. Para muchos es, como se dice, un evangelista, pero para otros es un mundo todavía desconocido. Por eso nos acercamos a Alberto Daniel Silvero, una persona reconocidísima, una persona de amplia trayectoria, que bueno, va a venir a contarnos de qué se trata ese universo, ese mundo, ese otro espectro de Federación. Su iglesia está ahí cerquita de un comercio tradicional de la ciudad y cuando uno pasa algunos días ve gente y se pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes son esos? ¿Es también una iglesia católica? Se pregunta cosas. ¿De qué rama del evangelismo es? Por eso lo tenemos a usted para que nos comente todo eso. Pero en principio le voy a preguntar, ¿cómo hizo para llegar o cómo llegó a la iglesia? Hola Aldo, gracias por esta invitación, por tu pregunta. Qué bueno esto de interactuar y es diferente a estar en un culto, ¿no? En cuanto podemos estar dialogando, ¿no? Bueno, yo vine a los pies de Cristo, o sea, conocí el Evangelio de Cristo de edad muy temprana, tendría 4 años, cuando mi padre se acerca a la iglesia por razones de salud, y bueno, se acerca, escucha el mensaje, entre ellos, o con ellos voy yo, y a partir de ahí, y tengo uso de razón, me acuerdo muchísimas cosas, así que todo eso se fue impregnando en mi vida, esa relación con Dios, más claro, que con la religión, ¿no? Es un trato personal. Por ahí nos escucharán decir de que Dios habla, y verdad, Dios habla. Al igual que nosotros hablamos, Dios habla y le podemos oír. Es una voz muy interna, o a través de su palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, Dios habla. Y cuando la interpretamos, cuando es tan hermoso, ¿no? Es tan bonito. Así que bueno, eso es lo que me sostiene hasta el día de hoy en pie. Y solo me queda compartir lo que uno vive con Dios, que va mucho más allá de una religión, es un estilo de vida, es una relación con Dios. De Pergamino, ¿no? De Pergamino, provincia de Buenos Aires. Nací en Tandil, pero me crié, me formé en Buenos Aires, Pergamino. Y también tengo un testimonio muy bueno. De momento que mi padre se entrega a Dios, a la semana de haberse entregado a Dios, de comenzar, Dios nos bendijo de una manera. Fuimos de casero a una escuela de campo entre Arrecifes y Pergamino. También toda esa zona es muy conocida, tenemos gente, campeones del turismo. Y bueno, realmente una vida. Vivíamos en un ranchito, claro, o sea, muy pobre, y pasamos a vivir en un chalet, ¿no? De piso de mosaico, todo eso, o sea, un estilo de vida diferente, y ahí nos fuimos, me fui formando, ¿no? Así que bueno, agradecido a Dios por todo eso, que Dios muestra su amor, su grandeza en todo tiempo. ¿Y cómo es el evangelismo? Porque acá en Federación vemos que hay muchas religiones o iglesias evangélicas. Están ustedes, muy cerca hay otra que es una iglesia conocida también, que es del pastor de la familia Ferreira. Después hay una más que es la de la Iglesia Universal, Jesús te ama, Asamblea de Dios, Ministerio de Dios, y están creciendo nuevas. Pero todos los evangelismos son lo mismo, ¿hay algo que difiere una de otra? ¿Cómo es esto? Dios es uno, Dios es uno. Ahora,
Dios en su plan divino es conquistar, extender su reino, o sea, lo que Él ha venido a hacer, ¿no? Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, para toda la humanidad. Y está aquel que lo acepta o no. Entonces, todas estas ramas que Dios ha permitido es para llegar a diferentes niveles sociales, culturales. Entonces, Dios se vale de esta forma, ¿no? Y Dios nos ha trazado su evangelio. Después, bueno, religión es lo que hace el hombre, ¿no? Para llegar a Dios. Pero bueno, tenemos un solo camino, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que abogó por toda la raza humana, muriendo a la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos, donde hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Donde, bueno, va a venir a juzgar y a toda la humanidad, ¿no? A buenos y malos. Pero bueno, esa es la realidad. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es un estilo de vida. Cuando uno transita en Cristo, tiene la verdad, tiene la vida y bueno, está en el buen camino, ¿no? Ahí pasaba la presentación de Silvero, este pastor que hace 20 años predica la palabra en la ciudad de Federación. Pero en los minutos siguientes usted va a escuchar muchas cosas que tienen que ver con la fe misma, que tienen que ver con Dios, con nosotros, los seres humanos, y con todo lo que nos trasciende, como la duda, la maldad, la existencia del infierno, el diablo, el maligno, el malo, Satanás. Además de otros temas que son profundos y muy importantes. Así que ahora vamos a avanzar y vamos a ver todo esto. ¿Cómo se hace para llegar a pastor? Bueno, pastor se llega primero y principal por un llamado de Dios, muy fuerte, muy profundo. Es algo muy sobrenatural, se podría decir. Y bueno, son dones que van innatos en uno, en la persona, ¿no? En la enseñanza, en ese carisma, ¿no? De, ¿cómo decir? De congraciarse con la gente. Y bueno, después la preparación, obviamente, ¿no? Como seminario, todo eso que ayudan al ministerio
ir perfeccionándose, ¿no? ¿Y qué se estudia en un seminario de la iglesia evangélica o de lo evangélico? Claro, bueno, en este caso, que yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal de Santidad, tiene Instituto Bíblico Sudamericano, que no es solamente para los miembros de la Iglesia Pentecostal de Santidad, sino que es abierto a toda rama de evangelistas que quieran equiparse, prepararse para el ministerio. Genial. Y cuéntame otra cosa, el rol social de la iglesia. ¿Ustedes cómo interactúan ya con la sociedad, ¿no? He visto alguna fotografía donde están haciendo fiestas, están convocando a los más niños, están como haciendo algo. Veo que otras iglesias van mucho a los barrios, llevan alimentos, llevan ropas, Claro. enseñan esta otra parte que es el tema de progresar, de emprender y demás. ¿Ustedes cómo se abocan a esta tarea? Bueno, lo mismo, o sea, evangelizando, primero y principal, sembrando la palabra de Dios, recuperando los valores y principios que hoy por hoy tanto están escasos, digamos. Y bueno, llegamos a la familia, yendo a los barrios, a los hogares más necesitados, casi siempre por una crisis, una necesidad, es una buena oportunidad para poder llegar con la palabra de Dios, la cual trae paz, trae bendición, y Dios respalda su palabra con milagros, con sanidad, y personas que reciben esto es algo muy, muy poderoso, ¿no? Como lo que estaba contando al principio, mi padre se acercó justamente por problemas de salud y fue sano. Él sufría de asma y poco a poco se fue sanando, y eso no lo mueve más, ¿no? De confiar en Dios, de creer en Dios. Y bueno, nuestro trabajo social es eso, ¿no? Y después van surgiendo, ¿no? Necesidades que el mismo pueblo de Dios, o sea, la misma gente, nosotros lo compartimos, y hay gente que se dispone, ¿no? al llamado solidario, y podemos suplir esas necesidades. Pero lo más importante, lo que estamos abocados es en la enseñanza, en la palabra de Dios, que es la que trae corrección, trae sanidad, es lo que nos va marcando parámetros que nos ayuda a mejorar en todo, en carácter, estilo de vida, y apoyándonos el uno al otro, dándonos ejemplos también, conteniéndonos, y de esa manera se van sumando cada vez más, puesto que las necesidades son cada día más y más profundas, ¿no? Morales, y bueno, todo lo que día a día estamos lidiando, digamos, ¿no? En una entrevista, cuando tuve la posibilidad de entrevistar a personalidades de la confesión católica, tratábamos si la Iglesia Católica entró en una suerte de crisis. Por ahí el cura y demás me dicen que no se lo puede pensar así. Pero dada mi praxis, esto de caminar, de andar, de conocer los distintos territorios de la ciudad, sobre todo en aquellos más desfavorecidos, he notado que tu figura, o sea, la figura del pastor, tus siervos, creo que se le dice así, estando en el barrio, están haciendo como una suerte de activismo. Así y es. a su vez están evangelizando y demás. Y las iglesias evangélicas están, por así decirlo, conteniendo a más personas desfavorecidas o en estado de vulnerabilidad. Es decir, en la Iglesia Católica se ve más al pobre, al trabajador, ¿no? La Biblia habla mucho del pobre. ¿Esto es así o simplemente es algo que se ve nada más? A priori, a priorístico. No, es verdad, es real. O sea, como dice la Escritura, pobres vamos a tener siempre, ¿no? Pero no solamente habla de la pobreza material, hay pobreza espiritual, esa escasez, esa necesidad, ¿no? Y bueno, para eso estamos hoy, para atender esa necesidad, y llegando con ese consejo que viene de parte de Dios, y bueno, subsanar todas esas cosas que nacen desde el hogar, ¿no?
Sabemos que lidiamos con un enemigo, podemos decirlo diablo, mandinga, Satanás, como lo quieramos llamar, y también nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, ¿no? Que busca la liviandad, las cosas triviales. Entonces esa lucha es constante, ¿no? Entonces llegamos a la necesidad de la familia, de la gente, de las vidas, con ese mensaje de salvación, ese mensaje poderoso de Dios que cambia y transforma la vida. No sé si respondo. Exactamente, sí. Y con esto que usted está diciendo del mensaje de Dios que salva vidas, en Federación tenemos la particularidad de tener una periferia grande, ¿no? Que es un anillo que rodea el centro. Sí. En esa situación de violencias, en esas situaciones de violencias, de drogas, de familias fragmentadas, de personalidades fragmentadas, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Cómo actúan ahí? Casi siempre llegamos por información de alguien, ¿no? Un ser querido, un familiar, con esos problemas, ¿no? Y llegamos de esa manera, ¿no? Llegamos de esa manera, bueno, atendiendo esa necesidad. Sin duda que son fuerzas espirituales, al estar tan vulnerable la persona, tan débil espiritualmente, que hay esas influencias que doblegan, dominan, logran dominar y destruir. Como dice la Biblia, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Claro. Y donde él entra, destruye, mata. Uno cuando ve las películas muy famosas de El Exorcista, La Profecía, tantas más, el diablo tiene esa figura, el diablo posee, el mal. ¿Cómo se presenta el mal en el mundo? Y el mal es tan atractivo. A veces nosotros lo figuramos, ¿no? El diablo rojo con cuernos, con la horquilla, y la Biblia nos enseña de que era Lucifer, el ángel más hermoso del cielo, el cual dominaba muchas áreas celestiales y se enorgulleció de tal manera que quiso ser más que Dios, o sea, claro, quiso tomar el lugar de Dios, y ahí donde fue destituido. Bien dice la Escritura que cayó como un rayo a la tierra, donde por eso que hoy por hoy Él es el gobernante, Él es el príncipe de este mundo. Por eso que está tan latente la maldad, ¿no? Parece que costara más lo bueno y lo malo es tan de moda, ¿no? Pero no es más poderoso que el Creador, ¿no? Que el Dios Todopoderoso. Por eso que cuando los ministros, los hijos de Dios, porque no solamente los ministros, sino todo hijo de Dios que confía en Dios, Dios lo empodera, tiene ese poder, esa autoridad para rechazar todo aquello que es maligno. La tentación está constantemente, o sea, ahí está, y está en nosotros, en no dar el lugar. ¿El infierno existe? Existe. O sea, hay un infierno y hay un cielo. Si bien, así como nosotros los que creemos en Dios podemos vivir, ya estando en esta tierra, vivir una vida celestial, con pruebas, luchas, dificultades, pero con esa fe que nos lleva a traspasar o superar esos problemas, también la esfera de infierno se mueve también, ¿no? De hecho, hay gente que vive un infierno no estando en el infierno mismo, ¿no? Pero que existe, existe. Y bueno, eso es tocante a Dios, que Dios va a juzgar y a condenar a quienes siguieron lo bueno o siguieron lo malo, ¿no? El bueno, obviamente, le toca la vida celestial, y al que no, vida infernal, esa condena, ¿no? ¿Qué es la fe? Fe, esa confianza, por eso que Dios se revela, se deja mostrar. Dios es Dios,
pero es tan maravilloso que se deja ver, se muestra a través de, bueno, de milagros, a través de tantas cosas que de pronto nos lleva a confiar cada vez más, ¿no? Como nosotros llegamos a confiar en una persona porque lo conocemos su característica, lo que da, lo que no, entonces uno confía, ¿no? Dios es exactamente lo mismo. Entonces nuestra fe va creciendo a medida que nos vamos relacionando con más profundidad con Él, ¿no? O sea que como Él se deja ver, también nosotros debemos de brindarnos. ¿Alguna vez atravesaste la desesperanza, atravesaste la incertidumbre, atravesaste este camino es para mí? Sin duda, sin duda. Y mayormente uno termina reconociendo que somos nosotros los que erramos, ¿no? Delante nuestro Dios puso lo bueno y lo malo. Y estamos nosotros en lo que elegimos, ¿no? ¿Cómo elegimos? Y como te decía, a veces viene tan bien disfrazado, tan bien camuflado que encaramos por ese lado y nos va mal. Pero aprendemos que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Aún en las personas, las relaciones, todo eso también. Un pastor, o sea, una persona que predica la fe, una persona que practica la creencia en Dios, ¿cómo se puede parar adelante de una persona que es escéptica o delante del ateo? Es que Dios nos dio libertad de elegir. Cada uno es dueño de lo que elige. Yo estoy seguro en lo que yo creo, en quien confío, y en la persona que no quiere, no soy de hostigar a la persona, ni simplemente escucharlo, aceptarlo. Es un prójimo que también necesita de Dios. Una de las cosas que uno ve es la necesidad del otro, ¿no? Como decía recién, no es que ya la sabemos todas, sino que somos necesitados de Dios, de ese ser supremo, y necesitamos de su cuidado, ¿no? Como dice la Escritura, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, los caminos de Dios son más altos. Entonces, ¿cómo no confiar o no rendirnos, o cómo no dejarnos llevar por Él, que Él nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Y bueno, simplemente con ejemplo, con lo que uno vive, mostrarle a la otra persona que Dios existe y que es real, y se muestra a quienes, se muestra a todos, pero están los que lo ven y están los que no.
Ujú. ¿Y cómo hay que existe la posibilidad de la duda? ¿Ustedes permiten, por así decirlo, el también dudar? ¿O la fe es más fuerte que cualquier ola que golpea fuerte sobre el barco, ¿no? Claro, bueno, la duda siempre va a estar. Ajá. De hecho, esto viene desde la creación del mundo, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron justamente por la duda. Cuando Satanás le dice a Eva, con que Dios dijo que no comas del árbol de la vida, ¿no? Toda esa tentación, no van a morir. Ujú. Y ya les sembró la duda, Ujú. ¿no? Por el hecho que si van a comer ese fruto van a ser como Dios, entonces, y ya quedó esa duda. De hecho, le gustó el fruto y pecó. Ujú. Y llevó a su esposo, a su marido, ¿no? A pecar. Bueno, es todo un tema, ¿no? Y de ahí viene arraigado en el ser humano por las dudas, ¿no? Por las dudas siempre nos manejamos, ¿no? Y siempre estamos ahí. Hay algo que se mueve, ¿no? Y nos lleva a dudar. Pero viendo la grandeza de Dios o el amor de Dios, nos va convenciendo de que hay una vida mejor, ¿no? Con respecto al tema de los exorcismos, ¿sos exorcistas hechos exorcizaciones o no? Bueno, exorcismo es una técnica de nosotros más bien lo llamamos liberación. Es liberación. Lo vemos al Señor Jesús liberando a las personas. Bueno, Él es Dios, ¿no? Jesús. Nosotros no interactuamos con los demonios, o sea, no buscamos de que lo expulsamos fuera y en el nombre de Jesús. No está el poder en nosotros, sino en Dios, en el nombre de Jesús, quien venció a Satanás y a la vida y a la muerte. Por eso que tiene que salir. Sí, son seres espirituales que buscan de vivir, ¿no? Dentro de personas, de seres vivientes, ¿no? Y está aquel que le abre su corazón, ya sea por miedo, por odio, ahí donde entra la posesión satánica, ¿no? Y empieza a hacer destrucción, ¿no? Esa persona queda enajenada, pierde su naturaleza y es manejada, dominada por esa influencia espiritual. Entonces, bajo la unción de Dios y en el nombre que es sobre todo nombre, hacemos esa liberación. Le ordenamos que suelte esa vida, porque esa vida no es de propiedad de Satanás, es creación de Dios, por lo tanto a Dios le pertenece. Y afuera, ¿no? Los que no pagan alquiler, afuera. Una de las cuestiones que también se lo ve mucho en las redes sociales, no sé si sos abocado a las redes o no te gusta por ahí. No la entiendo mucho, pero más bien lo vivo, lo cotidiano, o sea, estoy más ahí en esto. En las redes sociales siempre estoy viendo continuamente que en los compraventa y demás hay personas que dicen tarot, Pedro, apertura de camino, Juan, Rosa María hace esta otra cosa, la técnica para el muchacho que te gusta, la chica que te gusta, para que tu marido no se te vaya o para que tu marido no pueda estar con la otra chica con la que sale, ese tipo de cosas, la brujería, el amarre, el tarotista. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo lo ves? Y bueno, realmente son fantoches, ¿no? O sea, engaños, porque la persona que ama de verdad y se la juega, o sea, se brinda. Tenemos diferencia de personalidades, por ejemplo, la mujer, la anatomía, la mentalidad, las características son diferentes a las del hombre. Y eso es lo maravilloso de poder buscar, de congeniar, y es una constante trabajar, renunciar para dar lugar a la otra persona, y de esa manera se va cultivando hasta llegar a ser uno. Bueno, yo tengo varios años de casado también, soy padre, abuelo, gracias a Dios, y esto
yo lo enseño a los más jóvenes también cómo cultivar. Hoy por hoy la moda es, no sé, 8 años de novio y 1 año de casado, Claro. Pero son modas. Y todas esas cosas no sirven, esos amarres y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué puede existir? No hay amarre más maravilloso que el amor. Bien. El amor. Bien. ¿Vos trabajás de otra cosa? Sí, tengo trabajo secular. En mi juventud, bueno, hice bastante trabajo, pero bueno, el que más redundó fue el de la albañilería, la herrería. Después, bueno, me lastimé la cintura, 4 discos explotaron trabajando y, bueno, tuve que dedicarme a otra cosa que siempre lo hice de pequeño, ¿no? Me crié en el campo y, bueno, fuimos instruidos por la gente de INTA, todo eso, a hacer dulces, masas y, bueno, todas esas cosas que... Y, bueno, me aboqué a eso y, gracias a Dios, mi sostén hoy por hoy. Y también doy gracias a Dios que esta federación me ha albergado, o sea, me ha recibido como familia, me ha dado posibilidades, ¿no? De, bueno, trabajar, vender las masas, como ambulante, como hoy por hoy tengo un puestito, o sea, un lugar en la Puerta de las Termas prácticamente, y bueno, agradecido a Dios por, bueno, por los que gobiernan, que dan posibilidades también de trabajar. Te preguntaba esto si tenés otro trabajo, otra labor aparte, por el tema del diezmo. En tu iglesia se diezma, ¿y qué es el diezmo y qué pensás de esto? Sí. Bueno, el diezmo es un trato de Dios con el pueblo de Dios. Por eso que mucha gente no lo entiende. O sea, aquel que no está comprometido con Dios no lo va a entender nunca. Porque si bien es algo material, pero es un principio espiritual muy, pero muy maravilloso, sobrenatural. Bueno, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, habla de esto, ¿no? Que Dios nos dice, probadme en esto, si no abriré la puerta de bendición sobre tu hogar. O sea, yo te lo digo con mis palabras, ¿no? Tu alacena, tu heladera va a estar, no va a faltar alimento. Por ahí no tenemos un peso encima, pero no falta el alimento, o sea, no falta para cubrir las deudas. Dios dice, probadme en esto. Si trayendo los diezmos y ofrendas,
si yo no bendigo. Y realmente es así, ¿no? Ujú. Pero por eso que el que lo experimenta, en nuestra iglesia, yo enseño esto, pero primero hay otras cosas. Ujú. Primero es la persona, entender por qué necesita ser salvo, de qué, porque hay una condenación, hay un juicio. Entonces, para no llegar al juicio y salir condenado, hay que comenzar a corregirse, ¿no? Y bueno, vivir una vida, hay muchas cosas que trabajar y mejorar, y después viene el diezmo. Cuando uno ha experimentado tanta bendición de parte de Dios, ya no anda quejándose o que me meten la mano en el bolsillo, no, solo, porque entendemos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. La salud, la vida, las relaciones, las comodidades. Si bien Dios nos da la fuerza, nos da la sabiduría, ¿no?, para trabajar y obtener todas esas cosas. Entonces uno lo da con gozo, con alegría. Y otra, entendemos que es parte de la adoración a Dios. Dios es el dueño de todo. Y el dueño de todo nos dice, dame el 10%. Yo creo que, bueno, nos ama tanto Dios que ahí nos tiene como agarrado, por así decirlo, ¿no? Porque ve nuestra fe. Yo siempre digo que es un termómetro, ¿no? Para medir nuestra fe, nuestra confianza. Si estoy bien espiritualmente, lo hago con alegría, ¿no? Ya cuando aflojé, ya empiezo a cerrar el puño. Y al cerrar el puño estoy cerrando la canilla del fluir económico, ¿no? Parece mentira, pero es real, ¿no? Y bueno, a tal punto que, bueno, uno en tiempo de crisis, nosotros compramos. Es una manera de decirlo, ¿no? Pero podemos hacer, cuando otro dice no lo puedo sostener, y nosotros venimos trabajando o venimos ahorrando, aprovechamos, ¿no?, la bendición. Otras cuestiones también para ir hablando con vos y analizando es esto de el feminismo y esta otra cuestión de cómo ves la homosexualidad, ¿no? Te tomo el feminismo porque hoy en día es una de las corrientes quizás ideológicas muy fuertes que hay alrededor de todo el mundo. Y por el otro lado, esta cuestión de la homosexualidad, porque siempre, si se quiere, hay como una cuestión, es un tema que dentro de la religión siempre puede ser como tabú o represivo, o no sé cómo lo tomarás vos, pero estas dos cuestiones, ¿cómo las pensás? Yo las encaro como vienen, como son. Como dije hoy, todos tenemos libertad de expresarnos, de elegir. Yo no soy homosexual, soy heterosexual, y lo vivo y lo disfruto, y bueno, cada uno, lo que sí, la palabra de Dios nos hizo varón, mujer, ¿no? Después, a partir de ahí, quien elige de ser lo que quiere. Y el tema del feminismo es que la mujer trabajó para lograr el lugar que Dios lo hizo, lo preparó de antemano. Cuando Dios hizo al hombre, lo creó, hizo barro, después sopló, le dio vida a ese varón, hicieron la creación y hasta le dio la autoridad para ponerle nombres a los animales. Y cada uno tenía su pareja, Adán no. Entonces Dios vio, dice que no era bueno que el hombre esté solo. Cuando lo durmió Adán, no la crió a Eva de la cabeza ni de los pies, sino de la costilla, o sea, de la mitad del cuerpo. Y nos deja una enseñanza, porque toda la Biblia tiene esa como es forma de expresar simbólicamente, ¿no? No la sacó de la cabeza para que la mujer no esté arriba del hombre, ni debajo de los pies para que el hombre la tenga ahí.
sino del costado, para que vaya parejo, caminen parejo. Si el hombre es mayor, porque creó primero, fue creado primero, ¿verdad? Pero es corona de la mujer. Y esa cultura machista, ¿no? que el mismo hombre se formó de pisarle la cabeza a la mujer. Entonces la mujer se vio tan violentada, que tuvo que pelear y luchar. Y así que creo que Dios ha respaldado a esa mujer, porque desde el principio la formó con ese objetivo, ¿no? Bueno, yo lo vivo con mi esposa, ¿no? Ella tiene su lugar, yo el mío, y es de tanta bendición, ¿no? Como la necesito hoy por hoy, que me estoy poniendo más viejito, que me olvido las cosas, ella está ahí recordando o marcando para cómo tiene esa característica la mujer de hacer muchas cosas a la vez. El hombre es diferente, hace una cosa y no lo saqué de ahí, ¿no? Pero por eso es la ayuda idónea. Y así que bueno, no sé si respondo a tu pregunta. Pero a la perfección, no esperaba ni más ni esperaba menos, lo justo y lo necesario, ¿no? Por otro lado... Ahora vamos a escuchar una reflexión del pastor, hablándote a vos, que estás ahí del otro lado, para que escuches, para que entiendas y que te acerques, siempre con un criterio que sea profundo, con algo que te está pasando mal o con algo que te está pasando bien, acompañando a algún familiar, o que te acerques también a contemplar y a contemplarte. Ahí vamos a escuchar la reflexión del pastor que hoy nos visitó, aquí, en los estudios de Producer. Vamos a escuchar. Por otro lado, es bueno entender, porque le voy a contar una anécdota. Una vez, estaba hablando con un amigo, un señor grande, por lo general tengo amigos que me triplican la edad o me doblan la edad. Y estaba hablando con él, que me contaba que allá en Buenos Aires, donde él vivía, una vez aparece no era un pastor evangélico, era un testigo de Jehová. Y le golpea la puerta, y bueno, el sale lo atiende, y le explicaba todo lo que tiene que ver con su doctrina. Y él lo mira y le dice, mira, si yo elijo la salvación, voy a elegir la salvación por lado católico. No es que no crean lo tuyo, pero el católico es el mainstream, ¿no? Es como eso que, bueno, te educan así, te forman así, te llevan a ese lado y demás. ¿Qué pensás del catolicismo para vos? ¿Cómo lo ves a lo católico? Yo lo miro del lado de Dios. Claro. Así como en la iglesia evangélica, existe también en la iglesia católica.
está el verdadero hijo de Dios Ujú. y el religioso. Claro. Está el que va por deporte o porque todo el mundo lo hace, y está el que realmente ama a Dios Ujú. y busca de conocerlo más, de servirle, de adorarle, reconociendo que Él es el Ser Supremo y que fuimos formados para eso, para adorarle a Dios. Ujú. Así que las obras que hacen son muy parecidas a las nuestras, tendrán diferentes formas, pero es servir a Dios, ¿no? Así que bueno, lo mismo trato yo, ¿no? De vivirlo, disfrutarlo, enseñarlo. Está el que lo toma, está el que no, ¿no? Como dice la Escritura, no todo aquel que dice Señor, Señor, Ujú. es del Señor, aunque vaya a una iglesia. Porque hoy por hoy vemos gente que va a la iglesia y sale el dicho, ¿no? Es muy popular, Ujú. que come santo y transpira diablo, ¿no? Claro. Y eso lo vemos en toda Ujú. religión, ¿no? Como dije hoy, lo que hace el hombre. Pero cuando uno busca de seguir el Evangelio de Dios, vive diferente. En el hogar, en la calle, en el trabajo, en la sociedad, donde se mueve. Ujú. Y como dice la Escritura en San Mateo capítulo 28, Ujú. versos 19 y 20, que haciendo todas estas cosas, Ujú. enseñando, discipulando, Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y cuando decimos fin del mundo es de la Quiaca, ¿no? Hasta el fin del mundo, a Tierra del Fuego, o hasta que nos vayamos de este mundo. Dios va a estar con nosotros. Hay una iglesia en el campo del evangelismo que en Brasil ha tenido mucha fuerza, creció muchísimo con su obispo, que es el obispo Edir Macedo. Llegó a muchísimos países del mundo, y que en Argentina ha tenido gran expansión, inclusive en federación, de no tener espacio, tener una iglesia en una avenida importante, muy transitada. La iglesia esta es acusada, es polemizada, es debatida. Tienen canales de televisión en Brasil, tienen espacios televisivos acá en Argentina. Ellos dicen que traen frascos con agua del río Jordán, tocas la manta los viernes, ¿no? O te traen ladrillos del templo de Salomón. Sin ánimos de, dentro de lo que es tu campo, hacerte polemizar con el pastor de esa iglesia, ni con ningún otro pastor. Pero la visión objetiva, que también hace la crítica, hace el poder dudar, ¿no? Esta duda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tratás? ¿Cómo lo tomás? Yo digo que aquel que experimenta un encuentro con Dios, no necesitas todas estas cosas. El hombre busca algo tangible, tocar, o sea, ver, el ser humano, mejor dicho, ¿no? Pero, y está aquel que está para mostrarlo, servirlo. Pero cuando uno conoce a Dios, lo tenés todo. Bien. Y lo tenés dentro tuyo. Él es el que produce en tu ser esa seguridad, esa paz, que justamente esa paz y ese amor, que la esencia de Dios es amor, vence todo temor y todas esas cosas que de pronto no es tan necesario. O sea, hay muchas cosas que distraen o desvían en cuanto podemos ir más directo. Dios se muestra directo y es un Dios de relación directa, personal. Claro. Si bien es un Dios global, también es personal, ¿no? Y eso es lo más maravilloso del Evangelio de Cristo. Trajo la Biblia. Sí. ¿Le gustaría hablarle al público en general, al público de Enfoques, al público de la provincia de Entre Ríos, al público de Federación también? ¿Qué le puede decir a toda la comunidad, a toda la comunidad creyente? Bueno, un consejo de Dios. Jesús nos enseñó que hay algo que no es tan, ¿cómo decir?, agradable. Dios, o sea, Jesús nos marca que amemos
a Dios en primer lugar, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dentro del prójimo a veces tenemos enemigos, personas que no nos quieren tanto, que no nos aman, que de pronto quieren el mal para nosotros. Ahora el Señor nos enseña que les amemos, que les amemos. Y no sé si es tan fácil, pero cuando la esencia de Dios está en el ser humano, no cuesta nada. Y es más de amar a ese prójimo por uno mismo que por el... Bien nos enseña aquí en la Escritura, en San Lucas, capítulo 6, versículo 27 en adelante, el amor hacia los enemigos y las reglas de oro. Lo que sembramos, cosechamos. Y como yo creo que todos esperamos cosechar algo bueno, entonces debemos de sembrar lo bueno. Así que todo aquello que me están viendo y están recibiendo esta palabra, eso va a traer mucho más paz, más seguridad, y casi siempre esperamos que el otro cambie. Y qué bueno que cuando recibimos todo esto, seamos nosotros los generadores de cambio, en nosotros mismos primero, para que los demás, ¿qué puedo decirte? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y aún a tus enemigos. Que haciendo esto, dice, sos hijo del Padre, y el Padre es misericordioso, es amoroso. Entonces esto es algo que marca al creyente, al cristiano, de ser un religioso a ser un hijo de Dios. Que Dios te bendiga, y se puede. Con Dios se puede. Ahí pasaban las reflexiones y la mirada integral y abarcativa de Alberto Silvero, un pastor federaense, un federaense por adopción, como se dice muchas veces por ahí. Cuestiones profundas para analizar, cuestiones que tienen que ver con el amor propio, cuestiones que tienen que ver también con socializar la fe, y con una cuestión fundante para la Iglesia, tanto la católica, las pentecostales, las evangélicas y tantas otras, ¿no? La cuestión de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad, la maldad y el rol social de cada iglesia, de cada templo. Pasó por estos estudios el pastor Silvero. Pero antes que nada te quiero decir, junto a Carlos Miller hemos escrito un libro que cuenta la historia de Federación, pero Federación como un símbolo histórico de más de 100 años, no solamente los últimos 40 el desarraigo y la población del nuevo emplazamiento, sino que Federación desde los tiempos de Mandisoví hasta los días que estamos viviendo, ¿no? Un libro que le hemos puesto Tierra Profunda, porque eso es Federación, con toda su historia. Eso es una localidad que ha tenido grandes representantes y figuras, no políticas, sino sociales, como el presbítero D'Angelo, como don Julio Masurier, como don Isidro Tonelo y sus hijas, y también Tita Bonuti. Y después, el pueblo que ha dado fundaciones a nuevas batallas, siempre en la lucha, siempre en la resiliencia, como se dice también. Así que en los próximos días, en las librerías de acá de Federación, y quizás también vamos a hacer venta por internet, ustedes van a poder acceder a este material, que es un estudio biográfico de muchos de nuestros, si se quiere, próceres. Un libro muy lindo para compartir en familia y también para socializarlo ahí en sus casas, en los aulas, y también, ¿por qué no?, para debatir y discutir entre ustedes y con nosotros los autores también. Así que hasta la próxima semana, si Dios quiere.